Diariamente aumenta el precio de los combustibles, de los derivados, que en el caso puntual del Ecuador obedece primero a una producción deficitaria y al alto porcentaje de importación de esos derivados. Hablo de los combustibles, particularmente la gasolina, que hoy, como todos sabemos, tiene su precio liberalizado. Y de acuerdo al sistema de aplicación del ajuste mensual, que esto ya viene ahora el próximo 11-12 de marzo, debería de haber un nuevo valor. Lo que muchos creen que va a suceder es que ese precio va a llegar casi a los $4 el galón, con lo cual pues hay una especie de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, el gobierno sabe que cuenta con un superávit importante, significativo. Muchos creen que al menos $1.000 millones, si se mantiene este precio, adicionales tendrá la caja fiscal, pero por otro lado, el consumidor de súper tendrá un golpe, otro golpe económico en su bolsillo. Buen día. Buen día. Mire, históricamente el petróleo es lo que está globalizado geoestratégicamente. Y como usted bien lo nombró, ha habido hitos importantes cuando han habido estos fuertes incrementos, como fue en el año 73 la guerra de Yom Kippur, donde justamente se cuadruplicó el precio del petróleo, por una manera de sanción de los países de Medio Oriente contra todos los países que apoyaron a la guerra contra Israel. En el año 79 hubo la revolución iraní, o el embargo petrolero, que fue igual a sintonía de altos precios, y en el año 90 la guerra del Golfo. Con estos tres ejemplos muy rápido, y lo que está sucediendo actualmente, el conflicto bélico Rusia-Ucrania, impacta directamente en los precios del petróleo. Eso sería por un lado. Ahora hay que entender que definitivamente la geopolítica y la geoestrategia dentro de la industria de petróleo y gas ha denotado que los países, especialmente los países productores, los grandes productores, como Arabia Saudita, como Rusia, como Estados Unidos, especialmente Arabia Saudita, se dio cuenta que la mejor guerra, en vez de bombas, es el petróleo, es decir, una guerra de precios, lo que está sucediendo ahora. Eso para un entorno. Ahora vámonos a la parte local. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si bien es cierto, los altos precios, en cierta forma, están generando ingresos importantes y a la balanza comercial, llamémoslo así, pero esta balanza comercial de igual manera se viene a equilibrar o a desequilibrar, si es el término, por la salida, por la compra de los derivados que el Ecuador lo necesita. Entonces, bueno, bajo ese entorno y los precios actuales de los combustibles, se da a entender que en el caso de la gasolina, la super, la mayoría, cuando se liberalizó el precio de la super hace aproximadamente 2 años, lo que el mercado hizo fue migrar, es decir, los consumidores de super, un alto porcentaje migró hacia gasolina extra y eco, y ahora lógicamente ese incremento ha aumentado muchas veces forzado, porque definitivamente aquí hay 2 temas importantes. Si bien es cierto, en todos los países, mire, Estados Unidos, la gasolina, el diésel, que es, digamos, uno de los mayores combustibles que utiliza un altísimo porcentaje allá el país, puede llegar igual casi a los $6-7. Entonces, porque hay que entender que los precios de los combustibles, el 70% del costo de un galón de gasolina, de un combustible, depende del precio internacional del petróleo. Es decir, ese es el balancín que va moviéndose. Pero en el caso puntual de nuestro país, una de las cosas, y que ahora nos estamos dando cuenta es la siguiente. Primero, ver en realidad la diferencia de un combustible subsidiado a un combustible que está liberalizado. Es decir, ahora notamos y entendemos desde un punto de vista, y entiende toda la población, lo que es subsidiar un combustible y la carga que tiene el Estado. Pero por otro lado, también nos hemos dado cuenta, y con todo el derecho, la gente también reclama calidad de los combustibles. Entonces, cuando uno paga y le cuesta, definitivamente exige calidad. Entonces aquí el gobierno, tras estos escenarios, que hay que entender que estas son industrias que se mueven de una manera muy proactiva, el gobierno lo que tiene es que en cierta forma se entendería que en sus planes estratégicos, no solo de producción de petróleo, sino de producción de combustibles, que es hacia donde tenemos que ir, y yo lo he manifestado desde hace casi 2 años atrás, que el país tenemos que entrar con fuerza a industrializar nuestro petróleo por 2 razones.
primero para tener autosuficiencia energética, tener autonomía, tener esa mentalidad autárquica, y segundo, para poder tener control y producir buena calidad de combustibles. Entonces, bajo esos dos enfoques, la población ahora entiende la diferencia del subsidio y también exige que se tiene que tener calidad en los combustibles, no porque lo quiera, sino porque definitivamente un combustible de muy buena calidad, definitivamente en todos los vehículos, mejora su rendimiento por un lado y mejora la vida útil del vehículo. Y más aún la línea de vehículos modernos, digámoslo así, que entran al país, exigen gasolinas que estén sobre los 95 octanos, es decir, ahí la normativa exige, la normativa internacional en combustibles, que son las normas Euro, que se llama, exige que mínimo debe estar en norma Euro 5. Aquí en el país tenemos por la calidad de los combustibles, tenemos una norma que pienso podríamos estar en una norma Euro 2. 7 de la mañana con 14 minutos. Estamos con el ingeniero Miguel Robalino. Él es experto petrolero. Mi última inquietud, ingeniero. Cierto es que toda esta coyuntura convoca la atención del mundo, pero ya hay una línea muy definida en el eje Washington, Estados Unidos y la Unión Europea. Fíjese lo que ayer se anunció por parte de Joe Biden y la delegada del bloque europeo. Emprender ya la prohibición de la compra de petróleo de Moscú. Esto como parte del manojo, ¿no?, el alijo de sanciones económicas y comerciales en contra del gobierno de Vladimir Putin. Por un lado, la suspensión o desconexión del sistema SWIFT, el sistema interbancario de pagos con algunas instituciones financieras de Rusia, y por otro lado, pues también la suspensión de las exportaciones hacia ese país desde Estados Unidos. ¿En qué medida esa acción que busca ampliar las sanciones económicas y comerciales desde Occidente hacia Moscú podría beneficiar a ciertos productores y exportadores de petróleo como el Ecuador? Se lo pregunto por la participación de los mercados y más aún ahora cuando la pluma ha elevado el precio en más de $122, equivalentes a el doble de lo que está presupuestado hoy por parte del gobierno, porque se presupuestó en 59. Mire, la producción petrolera diaria en el mundo, en una media normal antes de la pandemia, era de 100 millones de barriles diarios. El 50 o casi el 50% de la producción de petróleo del mundo viene de Medio Oriente. Y entre los grandes productores o quienes conforman este cartel, que es la OPEP Plus, está Rusia. Ahora, Rusia, en primer lugar, abastece el 46% del gas natural a toda Europa. Ese es un tema importante. Y decir o suspender, desde el punto de vista geopolítico, es decir, suspender el comprar la producción de petróleo y gas a Rusia, yo no lo veo, por una sencilla razón. ¿Qué productor reemplaza ese nicho de mercado que quedaría? Es sumamente complicado, sumamente complejo. A tal punto que la zona esta de Europa, como es la parte de Alemania, Polonia, la zona de Europa que se abastece del gas de Rusia, si bien es cierto, por el conflicto bélico, han buscado traer el gas natural de otros lados, como puede ser Estados Unidos o Qatar, o Argelia, que es un gran productor, pero estos grandes productores de gas ya han determinado que ellos no tendrían la capacidad de abastecimiento inmediatamente, porque esta es una industria que tiene procesos y tiempos. Entonces, esa parte, ese mensaje, yo no lo veo, yo lo veo más desde un punto de vista netamente, llamémosle geoestratégico, pero no que se pueda aplicar. Ahora, tomemos en cuenta que Rusia tiene un límite político internacional con China. Y mire, China es un país que tiene una filosofía de recorrer el mundo tras la energía, es decir, compra de energía, sea petróleo, gas, minería, todo lo que sea energía. Entonces, desde ningún punto de vista yo veo que el que se decida no comprarle petróleo o gas a Rusia va a afectar a los mercados. Alguien lo va a hacer. Es decir, y inclusive hay información donde se determina que China es decir, el gas de Rusia podría o está saliendo ya una parte de petróleo por China y a la vez China está revendiendo, que es lo que inclusive pasó aquí, recordemos, con nuestras preventas petroleras, que ahora que realmente se están ventilando los temas,
en conclusión fue eso. Hubo intermediarios entre esos países como la China que nos dieron revendiendo nuestro crudo, y entender que tras de eso están los bancos, los grandes bancos que son los que realmente manejan los commodities o la comercialización de petróleo. Entonces, pues desde ese punto de vista, ese tipo de sanciones, si bien es cierto, las financieras existen, que complica, pero en el sentido de que no se compre la producción de petróleo y gas, es muy complejo, es muy complicado, yo no lo veo, no creo, yo entendería que, vuelvo y repito, Rusia buscará la manera, Europa no puede desconectarse, es que eso hay que entender, mire, Rusia abastece el gas especialmente para lo que es la calefacción y para producir energía. Entonces también hay que entender un poco esta guerra, si bien es cierto, no tiene tintes por captar recursos energéticos, pero sí tiene tintes de hegemonía. Mire, Rusia quiere mantener su hegemonía en el manejo justamente del suministro de gas, ya que uno de los gasoductos pasa por Ucrania, y el pasar este gasoducto por Ucrania significa que tienen que pagarse una tarifa. Otro gasoducto pasa por el mar Báltico, y otro gasoducto y de igual forma pasa por el lado de Polonia. Entonces Rusia lo que quiere es mantener hegemonía en el control, que es peligroso, porque Rusia es un productor y un abastecedor de gas nada confiable, porque se ha determinado históricamente. Entonces eso sería desde el punto de vista, digamos, geopolítico, lo que va a suceder. Es sumamente complicado, porque además de incrementar los bombeos, mire, la OPEP ha planteado para la recuperación económica de la pospandemia que se vaya bombeando una media de 400,000 barriles cada mes para poder ir recuperando las economías pospandemia. Entonces, si quitamos la producción de petróleo de Rusia, que es sumamente importante, que está casi en los 4 o 5 millones de barriles, ¿cómo sustituye? En el caso de Ecuador, ¿qué es lo que sucede? Mire, nosotros somos observadores. ¿Por qué razón? Primero, porque los precios del petróleo es una variable que no depende del Ecuador, ni de Colombia, ni depende de los grandes productores y del OPEP. Lo que nosotros tenemos que hacer es sencillamente, y estos buenos momentos, industrias que han estado preparadas, con buena capacidad de producción, como es el caso de Ecopetrol de Colombia, lógicamente les va a beneficiar. Pero en el caso de Ecuador, lo que tenemos que hacer es costos de producción de barril bajo y lógicamente hacerle de esta industria rentable. O sea, en el Ecuador la repercusión va a ser, con la producción petrolera que estamos, en aproximadamente 495,000 barriles, no hemos podido recuperarnos, no se ha podido subir la producción petrolera. Esos ingresos, ese alto precio del petróleo, yo diría que en cierta forma va a ingresar al fisco, pero bueno, lo que entendería es que va a reducir el nivel del déficit. Ahora el tema es, ese excedente también, ¿cómo se lo va a invertir? Es decir, hay muchísimas prioridades, pero yo he partido de que parte de ese excedente tiene que ir a la industria petrolera. Es decir, vamos financiando, por ejemplo, la variante del oleoducto, que dicen que costará aproximadamente 100 millones de dólares, financiemos porque es importante, vamos financiando en nuestros campos petroleros importantes, démosle oxígeno, especialmente para que se recupere la empresa estatal. Entonces, ese es el otro punto, o la otra lista, hacia dónde va a ir el dinero. 721, Edison Casañas. Ingeniero Miguel Robalino, usted que es el experto, pero el sentir ciudadano también, que tiene algo de sentido común, dice y recuerda, bueno, prácticamente hemos prevendido, entiendo, una gran cantidad de petróleo para mucho tiempo a China. Y con este precio del petróleo que se ha disparado, en parte sabemos, como usted lo acaba de aclarar, nos beneficia en cierto sentido, pero no llegamos ni a 500,000 barriles de petróleo diario. Lo que no conoce la gran mayoría o no sabe es, obviamente, dentro de estos requisitos del contrato de Ecuador con China, con la venta de petróleo, ¿qué tanto es el precio? $60, $70, y con este remanente que queda, ¿le beneficia a nuestro país? ¿Le tenemos que dar algún tipo de aclaración o nos queda una especie de vuelto para con los chinos? El comercio internacional de los hidrocarburos se lo realiza con dos modalidades: las ventas spot, que son justamente las que mejor benefician a las industrias, ya que es una venta que se determina justamente por la ley de la oferta y la demanda, y las ventas a futuros, que se llaman, o las preventas petroleras. O sea, está dentro de la modalidad y de la técnica de comercio internacional. Pero claro, en el caso del país se abusó
de esa herramienta de ventas a futuros y de preventas petroleras, y el modelo o el diseño justamente fue que se ancló a créditos internacionales. Entonces vuelvo y repito, y esto es importante que conozca la radioaudiencia, vuelvo y repito, el petróleo no es de los que tiene, porque tenemos el caso de Venezuela con casi 306 mil millones de barriles en reservas probadas y sabemos cómo está. El petróleo es de los comercializadores o traders, y atrás de ellos están los grandes bancos como Wall Street en Nueva York o como Citi en Gran Bretaña. Entonces, si entendemos esto, vemos que definitivamente y ellos van atrás de todos los que se dejan quitar el petróleo, a excepción de Rusia, lógicamente, y ahí va otro mensaje. Entonces, el tema es ese, que hay que entender quiénes manejan la industria petrolera. Claro, en el caso de las preventas que se establecieron en nuestro país y que todavía nos falta por cumplir una cuota importante hasta el año 2024, se entendería, y por eso cuando viajó la delegación del presidente a China, y en alguna de las entrevistas alguien me preguntó qué expectativas le veía yo en que se venga renegociando las preventas petroleras, yo le dije que es muy difícil porque justamente le planteé que este es un tema que se movió a través de los bancos, y ese petróleo ya está colocado, si es el término, ya está comprometido, y nadie va a dar pie hacia atrás, y eso súmele los sendos contratos que deben estar firmados con cláusulas y penalidades fuertes. Entonces yo dije, es muy difícil, yo pienso que no se va a hacer mucho, y bueno, en cierta forma creo que he tenido la razón, porque de acuerdo a la información, el gobierno lo único que trajo es de información, según dijeron, y documentación para continuar con los temas de supuesta corrupción. Entonces, esa es una parte que tenemos que entender. Yo pienso que cómo tiene que actuar el país, cómo se tiene que pensar, es justamente qué es lo que tenemos que hacer y no equivocarnos, y no volvernos a equivocar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que primero se tienen que cumplir esos compromisos. Ahora, ¿a qué precio? Los precios definitivamente se entendería que están establecidos con los precios que se cerraron los contratos, los negocios. Entonces, cuando sube el precio del petróleo, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Desde varias aristas, ganan los productores y pierden los importadores. El caso de Ecuador es doble vía. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que deberíamos hacer o debemos hacer justamente es primero tratar de poner en orden nuestra industria y manejar y darle un desarrollo con una planificación estratégica. Yo he planteado que el gobierno va a cumplir un año y desde la perspectiva de los 36 meses que le quedarían, ¿cuál sería la planificación que tanto en producción de petróleo, en producción de combustibles, en producción de gas, nos dejan? Como son industrias que las inversiones de corto plazo se ven reflejadas de mínimo 2 años, entonces necesitamos saber. Y para eso la recomendación que yo he dado es que se tiene que establecer un plan estratégico de por lo menos 10 años, para poder ir caminando, y a la llegada de este gobierno ofreció 1 millón de barriles, pero bueno, eso fue una tónica que, como yo dije en varios medios, es cuestión de esperar. Yo pienso que 1 millón de barriles o duplicar la producción petrolera tiene un proceso, y parece que cumplir varios hitos. Entre esos, lo primero que yo planteaba era sostener la producción actual, que no se caiga. Sin embargo, la producción ha caído. Y ahí usted nos da cuenta de que en verdad, lamentablemente, nuestro país es un mal negociador debido justamente a la desesperación, falta de liquidez, nos hace cometer errores o meter la pata, como dice el ciudadano. Y usted también dice, ingeniero Miguel Robalino, que esta industria petroquímica que debemos producir casa adentro, no la tenemos, y obviamente ahí nos da coraje, rabia, recordar el Aromo. Algo que fue una propuesta interesante aparentemente, pero la verdad que resultó un alto tema de corrupción, sin duda alguna. Sin duda, un fiasco. Ahora, ¿qué sucede? Que sube el petróleo, pero también, obviamente, como no tenemos una producción de gasolina, la nafta y todo aquello, obviamente tendrá que el Ecuador, el Estado ecuatoriano, seguir subsidiando la gasolina eco, porque ya está liberalizada la super. Y ahí, de alguna manera, también pierde el Estado ecuatoriano, ingeniero. Tenemos que ir hacia la industrialización del petróleo. Este es un mensaje que tiene que estar claro y tiene que escucharlos de este gobierno. Nosotros consumimos aproximadamente 250,000 barriles diarios de combustible. Nuestras refinerías, en la capacidad operativa que están, no llegamos a generar más de 130, 140,000 barriles diarios, el resto importamos.
Entonces hay que entender, debemos de entender que necesitamos industrializar primero para cubrir la demanda interna. Es decir, si hablamos de negocio, yo siempre he dicho que esta industria del petróleo, de hidrocarburos, tan bueno es producir un barril de petróleo como tan bueno es industrializarlo un barril de petróleo. Y es más, mire, si este momento el barril de petróleo vale $120, el WTI, que es nuestro referente, por decirlo, si ese barril lo industrializamos a través de plantas refinadoras y plantas petroquímicas que se llaman de conversión profunda o alta conversión, donde usted produce urea, produce materia prima para plásticos, materia prima para textiles, ese barril, la rentabilidad de ese barril de 120 llega a medias de hasta por 10. Esa parte hay que entender, o sea que es un muy buen negocio. Y tras de eso, la segunda razón que yo he manifestado es tener autosuficiencia. Mire, en la pandemia nos ha dejado un mensaje fuerte. Este conflicto nos está dejando otro mensaje fuerte. Entendamos hacia dónde hay que ir. Si por decirle, el gas nosotros compramos, los derivados nosotros compramos. ¿Qué pasa? Mire, con este vacío que va a quedar, si es que se daría el de no comprarle petróleo y gas a Rusia hacia los países de Europa, a lo mejor no, nuestros proveedores de gas a lo mejor no nos venden, o nuestros proveedores de derivados no nos venden, y nos quedamos prácticamente sin combustibles. Entonces, esa mentalidad autárquica que deben tener los países, es decir, de autosuficiencia, son las que llevarán prácticamente al éxito, como lo está haciendo China, como lo hace Rusia, lo está haciendo Rusia, porque este mensaje de la guerra tiene también un insumo atrás, Estados Unidos. Entonces tenemos que entender que aquí nosotros tenemos petróleo, tenemos el mercado de los combustibles. Cierto es, como usted bien lo manifestó, el tema de de refinación. Yo he planteado que inclusive esta refinería del Aromo se tiene que seguir y plantearse y construirse, porque ha habido voces donde ha dicho que ya no es negocio refinación. Ahora, hay que ver esas voces de dónde vienen. Lógicamente vienen de los comercializadores, de los que tienen el negocio de la industria. Pero yo he planteado que se tiene que continuar porque ahí hay una preinversión de los ecuatorianos, que la cifra ya no viene al interés desde el punto de vista si estuvo bien o mal manejada, pero existe infraestructura, vialidad, existe electrificación, ya está definida la zona, que se continúe con la construcción de una refinería. Ese debe ser otro hito que el gobierno debe plantear. Tenemos que poner porque por último, mire, nuestro petróleo se va a Perú. Es decir, nosotros podemos producir derivados y venderle a Perú. Entonces, el mercado existe. Y hay que entender que la región de América Latina estratégicamente está muy bien ubicada y por eso es que en Venezuela están metidos los chinos, China, está metido Rusia, está metido Estados Unidos, ¿sí? Porque entendamos la conflictividad del petróleo que viene de Medio Oriente, tiene que pasar estrechos, canales. Entonces, el posicionamiento de la región de América Latina se está volviendo sumamente interesante a futuro. Y el Ecuador no debemos desaprovechar esas ventanas de oportunidades. Así es, ojalá se pueda contemplar también esa inversión. No hay dinero en la caja fiscal para tamaña inversión, porque de lo que yo me acuerdo, cuando se puso la famosa primera piedra con Hugo Chávez vivo, hablamos del año 2008 seguramente, entre 2008 y 2009, se hablaba en esa época de una inversión de más de 12.000 millones de dólares. Habría que ver si hoy ese costo se mantiene o podría incluso mejorarse, es decir, bajarlo, pero sería a través de una alianza público-privada, porque consideramos desde la caja fiscal hay otras prioridades, al menos en lo social, ¿no? Ha dicho el mismo presidente, para el plan de desnutrición infantil y demás. Gracias al ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, quien ha dado sus criterios y también sus posturas en torno al precio internacional del petróleo, que hoy ya está en 125, ingeniero, según la última marcación que se ha hecho con el WTI. Que tenga un excelente lunes. Un saludo cordial, una excelente semana a usted y a su radio audiencia. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, interesante, quedó algunas luces ahí como para entender como ciudadano común sobre este tema del petróleo, ¿no? Y sobre todo, como él decía, ya está esta infraestructura o parte de la infraestructura del Aromo en el sentido de que está planificado, hay diseño, hay electricidad,
De que hubo corrupción ahí, ya es otro cantar. Pero aprovechemos esa infraestructura que está ahí. Lenin Moreno dijo que ese era su objetivo, que iban a buscar inversionistas extranjeros. Seguimos esperando.